Cómo conectar una base de datos de Access 2010 a un programa de Visual Studio 2010 también. Las dos cosas principales que debemos de tener, pues obviamente es la base de datos y el lenguaje de programación, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es visualizar aquí la base de datos. Esta base de datos para fines prácticos yo la descargué de las plantillas de Microsoft en línea. Es de un inventario muy sencillo. Pues aquí tenemos las tablas, las podemos observar, ¿sale? Y esto pues nada más era para mostrarles la base de datos que vamos a estar manejando y que obviamente pues está vacía. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar Access. Vamos a nuestro Visual Studio, aquí ya lo tenemos, y vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a archivo, nuevo, proyecto. Vamos a cambiarle el nombre a este y le vamos a poner por ejemplo, podemos conectar base de datos. Ahí está. Damos en aceptar. Una vez que ya nos haya aparecido nuestro proyecto aquí ya para editar, vamos a hacer un poco más grande el formulario. Lo vamos a hacer de ese tamaño más o menos. Si ustedes son de las personas que se están empezando a mudar a lo que es la versión .NET, que es 100% orientado a objetos, les va a costar un poquito adaptarse. Sin embargo, se van a dar cuenta de las grandes utilidades y de las grandes bondades que vienen ya incluidas en la versión del estudio del .NET. Vamos ahorita a ver, por ejemplo, qué fácil es conectarse a una base de datos y qué fácil es vincular a la base de datos a nuestro programa, ¿no? Como les menciono, a las personas que estaban desarrollando en el 6.0 probablemente se van a dar cuenta que es un poco más rápido y más posiblemente más efectivo trabajar con este lenguaje de programación, ¿no? Entonces vamos a vincularnos a base de datos de una forma rápida. Nos vamos a ir al menú datos, vamos a darle clic a agregar nuevo origen de datos. Nos van a aparecer varias opciones. Aquí vamos a elegir por default, ya está seleccionado la base de datos, la dejamos así, le damos aquí en el botón siguiente. Después de eso vamos a agregar un conjunto de datos también, así como está ya por default, le damos en siguiente también. Bueno, pues aquí en esta ventana nos dice que qué conexión de datos debería utilizar la aplicación para conectarse a una base de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle al botón nueva conexión para agregarla y nos va a aparecer una serie de opciones. Aquí nos aparece la pantalla y bueno, aquí nos dice que por default en origen de datos está archivos de base de datos de Microsoft Access. Aquí pues podemos cambiarlo y aquí se dan cuenta pues hay bastantes soportes, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que hay varios, ¿no? Está desde el Access hasta SQL Server y Oracle también, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, como nosotros ahorita vamos a conectar a Microsoft Access, vamos a dejar por default esta, le damos en aceptar, ya no la agrego aquí, que bueno, aquí ya estaba, pero no lo debería de agregar en el caso de que no lo tuviesen. Luego vamos a examinar el archivo, ¿no? Vamos a ver en dónde está. En este caso pues lo tengo yo en descargas. Aquí vemos, miren, la base de datos de inventario que descargué, como ya les mencioné, de Microsoft, de las plantillas de Microsoft. Bueno, aquí ya lo tenemos la ruta. En caso de que la base de datos tuviera contraseña o que estuviera protegida con contraseña, aquí se especifica el nombre del usuario y la contraseña. Aquí se especifica para que se pueda abrir la base de datos o para que el programa pueda abrir la base de datos, ¿sale? Y bueno, aquí ustedes pueden elegir si guardan o no la contraseña. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, podemos probar la conexión para ver si está trabajando todo bien. Hasta aquí, si todo va bien, aquí nos debe decir que la conexión de prueba se ha realizado correctamente. Le damos aquí en el botón aceptar y le damos a aceptar aquí otra vez. Nos va a regresar a esta parte. Aquí ya tenemos que la conexión va a ser a esta base de datos, ¿vale? Le damos en siguiente y nos va a decir aquí una pregunta que aquí la base de datos no está en la carpeta del proyecto. Si se dieron cuenta, como yo les dije, está en la carpeta de descargas. Entonces lo que aquí nos pregunta es que si nosotros deseamos copiar la base de datos a la carpeta de nuestro proyecto. Entonces por default es muy recomendable que se haga que se copie para que no haya ningún problema después. Entonces aquí le decimos que sí lo copie. Luego aquí nos da a elegir que cómo vamos a guardar la conexión. Aquí por default nos da este nombre, pero nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, inventarios, le podemos poner nada más una C de conectar, le damos en siguiente. Luego aquí si todo ha salido bien, aquí nos pregunta que qué objetos de la base de datos vamos a utilizar, ¿no? O vamos a tener en el conjunto de datos. Entonces aquí nos debería de aparecer la estructura de la base de datos que yo ya les enseñé anteriormente. Entonces ahorita vamos a seleccionar que vamos a ocupar todas las tablas y ninguna vista, ¿no? Entonces vamos a trabajar nada más con las tablas por el momento
y aquí también nos da el nombre del dataset, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar por default este nombre y vamos a finalizar. Con el asistente que nosotros vimos anteriormente ya agregamos un origen de datos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a seleccionar ahora esta ventana o esta parte. Ya tiene nuestro orígenes de datos, ¿sale? Entonces si no está seleccionada o si no tiene visible esta ventana o esta parte, esta sección, lo que hacemos aquí simplemente es que bueno, ya cerramos la ventana y nada más le damos a datos y mostrar orígenes de datos, así de sencillo. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente, fíjense la diferencia que existe entre lo que hacíamos antes en versiones anteriores del Visual Basic a esta parte. Aquí solamente basta, miren, vamos a dar por ejemplo aquí en empresa, y aquí ya nos muestra todo lo que teníamos en la base de datos, el ID, el nombre, el contacto, la dirección, la ciudad, provincia, código postal, absolutamente todos los datos, ¿sale? Y aquí lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta parte de lo que dice empresa, lo vamos a arrastrar a nuestro formulario y fíjense el resultado que nos va a arrojar. Ahí esperamos que trabaje y por default ya nos agregó nuestro navegador, ya nos agregó nuestras herramientas para navegar en la base de datos, y también pues nos ha agregado de forma automática este control, ¿no? Que es nuestro data grid view. Entonces vean qué sencillo, ya no tuvimos que programar nada, en realidad pues ya no tuvimos que hacer gran cosa, ¿verdad? Y bueno, lo que ahorita les voy a enseñar es arrastrar o a poner más bien todos los campos que nosotros vamos a ocupar. Aquí fíjense, nada más es también cuestión de arrastrar. Aquí nada más seleccionamos también y arrastramos y automáticamente nos debe de poner los controles. Seleccionamos así todos. Bueno, una vez que ya hayamos agregado todos los controles, tenemos algo más o menos como esto. Aquí lo que hice pues fue acomodar a los controles que ya teníamos. Posiblemente esta presentación sea un poco burda porque bueno, por cuestiones de tiempo, pero ustedes le pueden dar un poquito más de estética, ¿no? Tal vez ver de qué forma acomodan ustedes sus campos. Pero fíjense que aquí una de las cosas importantes que tiene agregarlo de esta manera es que ya está vinculado automáticamente, ya está vinculado, todo esto ya está vinculado a nuestra base de datos. Y aparte de eso, obviamente para diseñar la base de datos ustedes saben que se debe de agregar a cada campo un tipo de dato. Por ejemplo, el nombre pues sería a lo mejor texto, pero por ejemplo el código postal pues sería de tipo número, ¿no? O de tipo numérico. Entonces a la hora de agregar nosotros esto a partir de este método, estos campos ya están respetando el tipo de dato que tiene nuestra base de datos de Access, ¿sale? Entonces vamos a cambiarle el nombre a nuestro formulario, perdón, el text. Vamos a cambiarle el text, el título, ¿vale? Entonces vamos a hacer por ejemplo aquí que diga The Shop Inventario, ¿no? Por ejemplo, así de fácil, ahí lo tenemos. Entonces, sin más ni más, vamos a ejecutar esta aplicación, este pequeño ejemplo. Lo vamos a ejecutar. Aquí, si se dan cuenta, ya está ejecutándose nuestro programa. Y vamos a llenar, por ejemplo, unos campos. Por ejemplo, aquí se me ocurre que vamos a ponerle el nombre, el contacto, es un ejemplo. Vamos a poner @live, ¿no? Por ejemplo, .com. En dirección, pues vamos a poner, por ejemplo, no sé, Angelópolis, bla bla bla, ¿no? Entonces ciudad, pues vamos a poner por ejemplo Puebla, provincia, no sé, ponemos ahí, también son datos de prueba, vamos a poner Puebla también, código postal, pues vamos a poner cualquier código postal, por ejemplo a mí se me ocurre no sé, cualquier número, ¿no? Bueno, el teléfono, pues vamos a poner por ejemplo un teléfono, por ejemplo sería y ahí está, ¿no? Un 3, un 6, me falta un número, ahí lo tenemos. El móvil pues también sería algo parecido, digamos que vamos a copiar el de aquí para fines prácticos. El fax pues también, no le cambiamos los últimos números, ahí está, ahí lo tenemos. Entonces aquí lo único que hacemos es agregar y ya nos agregó los datos y ya los podemos visualizar en nuestro Data Grid View. Ahí lo tenemos, ¿sale? Entonces vamos a agregar otro así para fines así muy prácticos. Entonces recuerden que son datos de prueba y vamos a agregarlo otra vez. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, una forma bastante fácil de trabajar con bases de datos de Access. Y eso sería obviamente pues para capturar, ¿no? Para capturar los datos de nuestras empresas, ¿no?
En este caso recuerden que esa tabla va a ser de la empresa. Entonces aquí vamos a agregar, por ejemplo, una etiqueta que diga, no sé, datos de empresas, etcétera, ¿no? Depende de la creatividad de cada programador, ¿no? Eso ya se lo dejo a ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero eliminar ¿no? O si yo quiero eliminar o navegar entre nuestros campos que tenemos aquí, nuestros ya datos, pues vamos a, por ejemplo, a eliminar ¿no? Y ya elimina y ya se elimina de aquí. Aquí obviamente pues a lo mejor podemos decirle que antes de que elimine, que le pregunte al usuario, ¿no? Si realmente desea eliminar la información. Entonces aquí lo único que hacemos pues es cerrar, y con eso ustedes ya están trabajando en base de datos de Microsoft.